Bueno, voy a empezar con la segunda parte del tema 2, es bastante largo, por eso he decidido dividirlo en dos partes, ¿vale? El primer índice que tenemos, la primera parte, es analizar los ítems por sí solos y después vamos a analizar las correlaciones que hay entre el ítem y el test global. El primer índice que tenemos se llama índice de dificultad. Esto nos quiere decir sobre todo cuando un ítem es difícil o fácil. Por ejemplo, los valores oscilan entre 0 y 1, entonces la puntuación máxima siempre va a ser de 1. Entonces, cuando nos da un 1 o cercano a 1, significa que el ítem es bastante fácil. Cuidado con la interpretación de la frase, el índice de dificultad. Las cosas son difíciles cuando tienden a 0, o sea, nadie lo ha acertado. Y las cosas son muy fáciles cuando los valores tienden a 1. Dicen que se deben de corregir aquellos ítems en el que oscilen los valores sobre el 0,9 hacia arriba y los que son inferiores a 0,2. Francis dice que esto no debe de ser así, porque por ejemplo, él para empezar un examen y evitar el tema de ansiedad, nerviosismo y para que las personas se tranquilicen y aumente la seguridad de las personas, los primeros ítems suelen ser fáciles. Pero para conseguir la máxima nota suele poner unos ítems difíciles. Aparte, él comenta que siempre los ítems de mayor dificultad deben estar en medio para evitar el tema de la fatiga. Y otra de las cosas que también depende mucho el índice de dificultad es la cantidad de la muestra. Aparte de la cantidad de la muestra, con cuánto está de preparado un ítem. El ítem nos puede salir modo fácil, según mi experiencia, por dos motivos. O bien porque realmente es un ítem súper sencillo, como si nos preguntasen, por ejemplo, cuál es el nombre del profesor. Y la otra parte es porque la gente esté muy preparada para el examen. Puede ser una pregunta bastante difícil, pero la gente ha estudiado demasiado. Entonces es una forma que hay que tener en cuenta que el índice de dificultad puede variar según estas partes. El cómo se calcula hay dos formas. La simple es dividir las personas que han acertado entre el total de los sujetos que han hecho el test, pero después existe la corregida. Y la corregida, la única diferencia que hay es que cuánta gente ha fallado y la parte de abajo que es K-1 en el tema de las opciones correctas o opciones posibles. ¿Vale? Esto es lo más importante de saber el índice de dificultad. Esta parte, por ejemplo, todos estos parámetros que vamos a ver se calcula con el TA. El siguiente que tenemos es el de discriminación. Este índice lo que hace es dividir la muestra en dos partes, ¿vale? La parte, podemos decir, de la gente que ha estudiado mucho y la parte de la gente que ha estudiado poco. En nuestro caso fue gente que vio la serie y gente que no vio la serie. Por eso los valores oscilan entre el -1 y el 1. Esto quiere decir que, por ejemplo, sobre todo en los dicotómicos, o sea, verdadero o falso, es más fácil de ver. Pero para que lo entendáis, si nos vamos a la siguiente diapositiva, se explica. Cuando la diferencia es 1, lo más probable que haya ocurrido es que toda la gente que haya estudiado, o en nuestro caso, toda la gente que vio la serie, suele acertar todos los ítems. Y la gente que no vio la serie no lo suele acertar. Entonces, como es un índice de discriminación, lo que suele ser es una recta. ¿Cuántos sujetos han visto la serie y han acertado los ítems? Con cuánta gente no ha visto la serie y ha fallado el ítem. Cuando el valor es de 0, significa que tanto las personas que han visto la serie como las personas que no la han visto han acertado el ítem, ¿vale? Entonces es un ítem que no discrimina, porque no te separa el grupo alto del grupo bajo. Y cuando tenemos un ítem de -1, significa que todas aquellas personas que no habían visto la serie han acertado el ítem y sin embargo toda la gente que había visto la serie no lo han acertado, ¿vale? Entonces esto es lo que nos va a indicar también si el ítem está discriminando bien entre los grupos, si se ha formulado bien. Por ejemplo, si tuviésemos un ítem donde la dificultad rondara al -1, podría ser perfectamente que sea debido al azar, ¿vale? De que mucha gente que ha estudiado no ha sabido responder porque se ha agobiado la pregunta o no ha sabido entenderla y sin embargo, por ejemplo, la gente que no lo sabía el estudio se han arriesgado y han acertado. Se suele decir que se debe trabajar en el ítem, ¿vale? Verlo cuando los valores son inferiores al 0,20. A partir de 0,20 se considera que son valores aceptables, ¿vale? Y que, bueno, que pueden ser estudiados y ver si se cambian. Aquí os doy otra puntillita. Tener en cuenta que si hay un índice de discriminación de 0,20 en un ítem muy fácil, a veces a lo mejor no hay por qué quitarlo, porque a lo mejor es el ítem, por ejemplo, que él siempre pone en plan, ¿cómo se llama el profesor de la asignatura? Y respondéis Francis. Entonces, este ítem puede ser que lo haya hecho de esta forma, pues para relajar a las personas, por así decirlo, ¿vale?
Los siguientes índices que vamos a ver es la correlación del ítem respecto al test completo. Y tenemos dos, la visceral puntual y la visceral. Y después está la visceral puntual corregida. La puntual se suele utilizar para ítem continuo, ¿vale? Creo que se refiere, por ejemplo, a una escala tipo Likert. Y después a los dicotómicos. Recordad que como son valores cualitativos o ordinales, trabajamos con proporciones, que es lo que significa P y Q. La P, pues vamos a suponer que es el número de aciertos, y la Q se calcula restándole 1 menos P. ¿Por qué? Porque la P es una probabilidad. Si tenemos una P de 0,8, ¿cuánto valdrá Q? Pues 0,20. Y se suele hacer en plan, la P siempre es la media de las personas que han acertado menos la media de las personas que no han acertado. Y la S a secas, recordad que son desviaciones tipo, no son varianza, ¿vale? Y se trabaja con proporciones. Y este también nos va a indicar más o menos si ese ítem correlaciona bien con todo el test, teniendo en cuenta todo lo anterior. Recordad que son correlaciones de Pearson, entonces las correlaciones de Pearson siempre oscilan entre el -1 y el +1. Recordad que cuando una correlación es 0, aquí es donde soléis fallar mucho, significa que no existe correlación. Las correlaciones que tienden hacia el 1 positivo son correlaciones directas. Y el ejemplo más sencillo es que cuando las cosas aumentan, por ejemplo, si aumentan las horas de estudio, aumenta la nota del examen. Y si disminuye las horas de estudio, disminuye la nota del examen. Y una correlación cercana al -1 con símbolo negativo nos está indicando que cuando una cosa sube, la otra disminuye. El ejemplo más fácil, que es el que todos queremos, es contra menos estudio, más nota tenemos. Dicen que el criterio mínimo siempre es que la correlación sea significativa, tiene que ser distinta de 0. Y siempre intentar tener una muestra de 100 personas. Con un nivel de confianza al 95%, que es lo que se suele trabajar siempre. El criterio de referencia es el 0,20, ¿vale? Por debajo deberíamos de tener cuidado. Cuando las muestras son bastante amplias no suelen diferenciarse mucho, pero si no, siempre hay que trabajar con el visceral ajustado. Vale, el criterio de validez criterial. Este se suele referir a la validez de un ítem con las correlaciones entre todas las puntuaciones del ítem y el criterio externo, o sea, lo que estamos midiendo, ¿vale? Exactamente igual oscilan los valores entre el -1 y el 1. Y lo que hace es cómo el ítem tiene la capacidad de predecir el tema del criterio, ¿vale? A partir de las propiedades. Igualmente, trabajando con desviaciones, la correlación intent-test y el índice de validez. Y este ítem nos ayuda a seleccionar qué ítems son los más apropiados porque tienen la máxima capacidad predictiva del criterio I. Por ejemplo, en el tema de agresividad, pues por ejemplo, si se lo pasas a una población normal, nunca te van a responder si realmente han agredido o no han agredido a una persona. O incluso la pregunta que puso él, en plan, ¿ha usted asesinado a alguien? Nos va a salir pues bastante bajita, ¿no? Pero sin embargo, si nos fuéramos a la cárcel y pasáramos este test, pues muchísimas personas responderían a ello. Otro de los ejemplos es, pasamos un test sobre el tema de educación cívica o temas de conductas sociales. Y ahora una persona sale con una correlación, con una puntuación bastante alta, y ahora sale de hacer el test y resulta que una persona se cae y resulta de que no la ayuda. Entonces, los resultados del test no correlacionan realmente con la conducta de la persona. Entonces, aquí lo que queremos ver es siempre cuánto el test es capaz de predecir la conducta del sujeto. En este caso, por ejemplo, conducta social o prosocial. Aquí se suele utilizar varios estadísticos que dimos en datos 1 y 2. Por ejemplo, cuando son variables categóricas usamos chi, cuando son cuantitativas y cualitativas mezclados pues podemos llegar a hacer una T, una NOVA, una T de estudio y un Kruskal-Wallis. Pero como vamos a trabajar con variables cualitativas, o sea, dicotómicos 0 y 1 o con escalas Likert, lo más parecido, lo más acertado es hacer correlaciones de Pearson y a su vez regresiones, y siempre trabajar con el tamaño de efecto, o bien cogemos la R a seca o la elevamos al cuadrado, ¿vale? Y aparte hay unas tablas que debéis de tener de datos 1 y datos 2 que te indica cuando el tamaño de efecto es alto o bajo. Siempre la R cuadrado es lo que nos va a explicar, incluso si lo pasamos a porcentaje. Por ejemplo, si nos sale una R de 0,69 sería un 69%, la variable I explica la variable D, ¿vale? Estos son conceptos básicos que tenéis que tener de datos 2. Hay que tener en cuenta otra cosa, las opciones incorrectas de respuesta.
¿vale? Hay varios patrones. Por ejemplo, una persona que ha estudiado, si lee la pregunta y no sabe cuál es la opción correcta, pues tiene la opción de no responder. Pero si la conoce, responde y acierta. Y después hay personas que siempre lo hacemos todo, que nos arriesgamos. Nos suena un poco los ítems y bueno, pues intentamos darle. Es más, sobre todo cuando no restan los errores y vemos a veces que acertamos por el azar. Entonces siempre hay que hacer un ajuste y saber la puntuación correcta de las personas. ¿Cómo se hace esto? Teniendo y trabajando con distractores. Distractores es, por ejemplo, en una pregunta de 3 ítems, de una pregunta de 3 opciones, sabemos que siempre un ítem es correcto y los otros 2 no. Entonces, para que la gente no vaya directamente al cual es el correcto, tenemos que intentar distraer un poco y hacer que la pregunta, no en plan confusa, pero que no vayan directamente a la pregunta acertada, sobre todo aquellas personas que no han estudiado. Y ahí siempre, pues bueno, un par de requisitos, pues que las diferentes ítems que sean diferentes opciones que sean distractores, pues se han escogido pues de manera igual en proporción, ¿no? Un 10%. Y otra de las cosas súper importantes es que las personas que utilicen los distractores, por así decirlo, siempre sea menor que la opción correcta, ¿vale? Eso se veía muy bien en el TAM en ciertos ejemplos que puse. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para saber si estamos ante un buen distractor o no es, por ejemplo, de que no la haya cogido nadie, ¿vale? Por ejemplo, en esta primera tabla vemos que el ítem 1, la opción correcta es 40. Si os fijáis con la opción A, C, D y E, 40 es superior a cualquiera de los distractores. Y aparte, cada distractor se mantiene en las mismas puntuaciones, no fluctúa mucho. La opción A la cogen 17 personas, la C 14, la D 13 y la E 16. Si os fijáis, la proporción es la misma. Sin embargo, en el ítem 2 la opción correcta es 21 y aquí vemos un fallo. La opción A es un distractor y la han cogido 35 personas. Y la opción correcta era la C y la han cogido 21. Entonces, aquí tenemos un fallo. O bien la opción correcta no es visible, es bastante confusa por mucho que hayas estudiado. Y sin embargo, la opción A sería como muy clarividente o muy sencilla o que a la gente le sonara. O cualquier cosa que tuviese el ítem que le hicieran más visible que la opción correcta, y esto sería que tenemos un ítem mal formulado. Sin embargo, la opción B, D y E son cogidas por 15, 17 y 12 personas. Es con la misma probabilidad o proporción. Sin embargo, el ítem 3 tenemos otro fallo. La opción correcta es la A y la han cogido 60 personas. Muchísima gente ha sabido responder a este ítem, o bien porque ha sido muy claro, muy sencillo, o es una pregunta muy fácil. Sin embargo, el distractor B o la opción B y la E solamente la ha cogido una y la otra 0 personas. ¿Esto que os dice? Que es un distractor muy malo, o bien porque era muy complicado, o imagínate que te está preguntando sobre psicometría y de repente la opción B habla de Freud y la opción E habla del neurotransmisor dopamina, ¿vale? Entonces ya sabemos que si estamos en un examen de psicometría ni nos pueden hablar de Freud ni nos pueden hablar de neurotransmisor dopamina, ¿vale? Entonces esos dos distractores son malos. Después, sin embargo, la C y la D está escogida por 21 a 18 personas. La proporción es un poco parecida, ¿vale? En la otra, pues bueno, tenéis un montón de estadísticos como la significación y demás. Vale, las recomendaciones que tenemos. A ver, siempre hay que leer el distractor y tenemos que ver por qué ha salido mal. Entonces, podemos reemplazarlo o eliminarlo. Otra de las cosas que se puede hacer es redactarlo bien. Otra de las cosas es que los distractores no tienen por qué ser elegidos por el mismo número de personas, no tiene que ser exactamente igual. Recordad que cada persona es distinta, cada persona estudia de manera distinta, cada persona tiene una comprensión distinta y demás. Que la mayoría de las personas fallen en un ítem no significa que deba de cambiarse. Solamente, a ver, él siempre lo dice, todas las cosas que se nos indican no es para eliminar directamente un ítem. Muchas veces simplemente lo que hay que hacer es que hay que analizarlo, ¿vale? Son las cosas importantes. El tema de corregir según los ítems haya fallado a las personas o no, se suele trabajar con el tema del azar y en las opciones posibles que tengan que... Las opciones posibles, ¿no? Por ejemplo, el primer sujeto ha acertado 112 preguntas, pero ha tenido 28 fallos. Y en este caso, por ejemplo, los fallos se restan. Tenemos una pregunta que tiene 5 opciones, por eso el K-1 nos sale 4. Y la puntuación verdadera de esta persona ha sido 105.
¿vale? Sin embargo, creeríamos que con 112 aciertos la persona pues tendría más nota. El siguiente sujeto, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene tanto omisiones como errores, pero tiene menos errores que omisiones. Lo bueno de las omisiones es que nunca restan. Entonces este sujeto, sin embargo, es el que tiene más puntuación comparado con el anterior. Y ahora el tercer sujeto, que tiene 109 aciertos, es el que menos ha acertado, pero no ha fallado en ninguna porque ha decidido no responder a ninguna si no estaba segura o seguro, y sin embargo tiene 31 omisión. O sea, del test completo ha decidido pues no responder, ya que restan los fallos antes que arriesgarse. Y sin embargo este sujeto, haciendo la corrección o el ajuste, nos sale que es el que más nota tiene. O sea, sus 109 aciertos son sus 109 aciertos. El chico que había tenido 110 aciertos, su puntuación real debido a los errores es 107. Ha bajado 3 puntos. Y el sujeto que tiene 102 aciertos, como ha tenido 28 errores pero no ha omitido ninguna, sin embargo tiene 105 aciertos, un poquito de nota menos que el último. Así que, por ejemplo, en los exámenes donde se resten fallos, lo más interesante y lo que es más recomendable es que las personas intenten omitir en vez de acertar al azar. Sin embargo, los exámenes que se dicen que bueno, que la persona no se le va a restar fallos, pues se les recomienda que intente responder a todas, que seguro que alguna la aciertan por azar. Así que bueno, espero que os haya servido la explicación, lo he intentado hacer lo más breve posible. Y bueno, aquí tenéis casi todos estos dos índices son los que he explicado en el tab. Pasa que bueno, esta es la parte teoría y las diapositivas.